Hola hermanos, muy buenas noches. Mi nombre es Aurelio González y nos encontramos nuevamente con ustedes en el día de hoy, 17 de diciembre del 2010, día de San Lázaro. En el día de hoy queríamos dar continuidad a los lineamientos que ha presentado el gobierno cubano con relación a su congreso que piensan celebrar en el mes de abril del próximo año 2011. Queríamos empezar primero con la información relacionada con el otorgamiento del premio Sájarov para la libertad de conciencia que le fue otorgado a personas de nuestro país en tercera ocasión. Ustedes recordarán que el primero fue al compatriota Osvaldo Payá Sardiñas, el segundo se le otorgó a las damas de blanco y este tercero, el premio Sájarov 2010, se le acaba de otorgar a nuestro compatriota Guillermo Fariña. Este premio es entregado personalmente por el presidente del Parlamento Europeo. Ustedes saben que el Parlamento Europeo está manteniendo una posición bien firme contra la dictadura del gobierno cubano. Y por lo que estamos observando, por lo que estamos analizando y por lo que estamos concluyendo, esto parece ser una posición definitiva si en Cuba no se producen cambios políticos, si no se produce un respeto a las libertades individuales por parte del gobierno, si no se produce un respeto al pensamiento político de los ciudadanos cubanos. Felicitamos a nuestro compatriota Guillermo Fariña, de quien hemos hablado mucho en otras ocasiones y a quien le guardamos un gran respeto y una enorme consideración. En otro orden de cosas, queríamos comentar sobre la huelga de alrededor de 1000 cocheros que en la ciudad de Bayamo, en la provincia Granma, que es en la zona oriental de Cuba, estuvieron o están realizando. No estamos seguros si ya concluyeron esta huelga porque no hemos tenido noticias recientes sobre lo que ha pasado, pero sí sabemos que producto de el alza de alrededor de 5 veces 500% de los impuestos que le están cobrando a estos cocheros que prestan un servicio tradicional de transporte público por tracción animal, en este caso caballos, se manifestaron en huelga por esta subida de los impuestos. Dicen que eran alrededor de 1000 cocheros los que estaban en huelga. Y queremos mencionar como dato significativo que fue precisamente en Bayamo donde se inició abiertamente la lucha contra el colonialismo español. Fueron precisamente los bayameses los primeros que se lanzaron abiertamente en combate contra la represión dictatorial española del periodo colonial. Hay que tener cuidado con los bayameses porque son extraordinariamente revolucionarios. Extraordinariamente revolucionarios, y lo digo en sentido general porque no es que sean fidelistas, porque son muy fidelistas, pero son por encima de fidelistas, son muy revolucionarios. Adicionalmente quería tratar un concepto
que se maneja por parte de los cubanos. Recientemente el compatriota Guillermo Fariña hizo un libro que no he tenido la oportunidad de leer todavía, pero él habla mucho de los tipos de miedos que tiene la sociedad cubana. Quizás más adelante, cuando tenga la posibilidad de leer el libro, le pueda expresar con lujos de detalle. Pero quiero comentarles un tipo de miedo que recuerdo estando en Cuba. Me enseñó una amiga mía abogada, que les digo con toda honestidad, yo nunca había pensado en eso. No tenía la idea de cómo era el miedo de los cubanos, no tenía filosofía del sentido en que se enfocaba el miedo de los cubanos. Bueno, ella me decía que el cubano a lo que le tiene miedo fundamentalmente es a la exclusión. El miedo a sentirse culpable genera un miedo que se llama, que ella me decía, es el miedo a ser excluido. Por ejemplo, ¿cómo se manifiesta esto? Es el miedo a que te excluyan del CDR, es el miedo de que te excluyan de la lista de personas confiables, es el miedo de que te excluyan de las personas con derecho a adquirir bienes electrodomésticos que reparten en los centros de trabajo, es el miedo a ser excluido de un nivel de confianza, de participación para con los hijos, porque contra los hijos en las escuelas se pueden tomar algunas represalias, no tener muy buenas notas, no ser acogido con mucho agrado cuando se sabe que los padres de estos niños tienen un sentimiento político diferente al que el gobierno les enseña. Y en este sentido se genera un miedo en toda la población, que es el miedo a sentirse culpable. Es el miedo a través del cual el gobierno ejerce la coacción contra las personas que, llegado el momento de querer pensar diferente, aprovecha el gobierno para tildar a estas personas de contrarrevolucionarios, de mercenarios y cuantos epítetos desagradables se les ocurren. ¿Por qué? Porque esta es la manera de crear un estado de opinión en la población donde las personas los consideren estas conductas opuestas al gobierno, estas conductas de pensamiento diferente al pensamiento ideológico del gobierno, como culpables de sus desgracias, culpables de sus desatinos, culpables del mal gobierno, culpables de los malos resultados de las cosechas, culpables de los malos resultados del transporte, culpables de los malos resultados de todo tipo que hay en el sistema económico y social cubano. Entonces, ¿qué pasa? Que los cubanos que dicen, yo no quiero estar en el grupo de los culpables, y sienten miedo entonces a que sean tildados de mercenarios, contrarrevolucionarios, y de ahí es que parte el hecho de que los cubanos tengan esa actitud dormida, pasiva, que expresan actualmente a pesar de las grandes dificultades que existen en el país. Otro tema que queríamos comentar es relacionado con el despertar de la conciencia popular de los cubanos. Habíamos comentado anteriormente que en el futuro más inmediato van a ser despedidos de sus puestos de trabajo alrededor de 500.000 trabajadores, pero que hasta mediados del año 2011 esta cifra debe llegar a 1.200.000 trabajadores. Esta cuestión, estamos convencidos que va a producir
un despertar de la conciencia popular de los cubanos. En Cuba se está produciendo un hecho social que se trata de que la juventud no se siente comprometida en ningún aspecto con los Castro. No voy a ser absoluto, vamos a decir que la mayoría de la juventud, porque quedan algunos pocos que todavía siguen pensando que el gobierno les va a resolver su futuro. De esta forma, con esta cantidad de personas, con esta cantidad de trabajadores que van a quedar desempleados, se va a producir un efecto psicológico en la clase trabajadora que se va a sentir traicionada y abandonada. Creemos que estos aspectos van a generar lo que nosotros llamamos el despertar de la conciencia de los trabajadores cubanos, o el despertar de la conciencia popular de los cubanos. Inmediatamente vamos a continuar con los puntos de los lineamientos presentados por el gobierno para su próximo congreso. Decíamos que el siguiente punto se refiere al título Deuda y Créditos, y el punto número 85 expresa dinamizar el proceso de reordenamiento de la deuda externa con vencimiento en el corto plazo. Vamos a cortar porque no nos va a dar tiempo de hablar extensamente de este punto, y vamos a continuar en el próximo video. Con su permiso.